Hola corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Agradezco que me acompañes y que te quedes porque estoy convencida que la aventura de hoy te va a llamar muchísimo la atención. Sucede que Costa Rica no solo resalta por la diversidad biológica, por los planes ecológicos, por el turismo. Hay lamentablemente elementos negativos que están subiendo el termómetro. En problemas de malversación, tráfico de influencia, o sea, delitos asociados a la corrupción política y administrativa. La prensa, las redes sociales están desmantelando muchísima información en cuanto a esto y por tanto la gente tiene una necesidad enérgica de opinar o de decir lo que cree al respecto. Sobre algunos de estos casos más explosivos, te voy a dar información que obviamente es de conocimiento público, aunque sabemos que todos estos en su mayoría están todavía bajo investigación. Así que estoy convencida de que la aventura va a valer la pena, por tanto te invito a que te quedes, que esto se pone bueno. Comienzo diciéndote que Costa Rica lamentablemente en la actualidad se encuentra en el puesto número 42 si tenemos en cuenta la percepción de la corrupción a nivel global. Esto es con fuente en Transparencia Internacional. Por desgracia, para el 2021 hasta el 2023 ocupaba el puesto número 58 dentro de los 180 países evaluados, lo que significa que ahora está dentro de los primeros 50 países con mayor posibilidad o percepción de corrupción. Vale la pena aclarar que, según esta misma fuente, la corrupción en el sector público aparece en gran medida de la misma manera y altera tanto áreas o zonas en países en desarrollo que en otros menos desarrollados. Las áreas de actividad gubernamental más vulnerables en la corrupción resultan ser la contratación pública, la redistribución de tierras, la recaudación de impuestos, los nombramientos del gobierno y el gobierno local. Los métodos para llevar a cabo la corrupción también eran similares en todos estos países, ya fueran más desarrollados o menos, y incluye, por ejemplo, el amiguismo, las conexiones, los miembros de la familia y los parientes, la corrupción política mediante donaciones a campañas políticas, las comisiones informales sobre los contratos gubernamentales, el fraude de todo tipo. Dentro del servicio público, incluyendo tanto a los funcionarios electos y nombrados como a los políticos, a menudo se llevan a cabo distintas actividades, por ejemplo, de tipo, los ministros venden sus poderes discrecionales. Los funcionarios toman 1% de los contratos gubernamentales, que a menudo es depositado en cuentas bancarias en el extranjero. Los funcionarios reciben demasiada hospitalidad de parte de los contratistas gubernamentales, así como beneficios en especie, becas para los hijos en el extranjero, en fin. Asimismo, también se da que los funcionarios se contratan entre ellos mismos para llevar a cabo negocios gubernamentales, ya sea mediante campañas que sirven como fachadas y socios o abiertamente autonombrándose consultores. También se da el tema de que estos mismos viajan al extranjero deliberadamente para poder reclamar viáticos que ellos mismos determinan a niveles extravagantes. Los partidos políticos usan la perspectiva de poder o de su continuación para cobrarles grandes rentas a las empresas internacionales, en particular a cambio de contratos gubernamentales, que estos pueden disfrazarse de donaciones en una obra de caridad o en un hospital designado de antemano. También a veces se da que los funcionarios fiscales practican la extorsión, amenazando a los contribuyentes o a las empresas importadoras con cargos adicionales, a menos que paguen un soborno
o en cuyo caso se elaboran declaraciones fiscales bajas que no se justifican o entran bienes de importación sin pagar ningún derecho de aduana. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también suelen exigir dinero por su propio beneficio, amenazando con poner multas de tránsito a menos que se les paguen sobornos. Algunos proveedores de servicios públicos, por ejemplo, las licencias de manejo, permisos para puestos en el mercado, controles de pasaporte, insisten que se pague por los servicios para agilizar el proceso o para evitar retrasos. Vale la pena insistir en que en América Latina esta práctica se ha institucionalizado, tanto que ha surgido toda una profesión para ayudar, entre comillas, a quienes quieren hacer los trámites con una agencia de gobierno. A veces incluso quienes ocupan cargos superiores en el servicio público les cobran rentas, también entre comillas, a sus subordinados obligándoles a juntar los montos fijos cada semana o mes y transferidos hacia arriba. No se puede dejar de mencionar que incluso a veces se crean fantasmas para rellenar las nóminas y listas de pensionados o para crear instituciones ficticias que si existieran tendrían derecho a recibir fondos estatales. Con estos elementos insisto en que la corrupción en todas sus formas no se limita a un país particular. La corrupción, por ejemplo, en China, donde los burócratas han comercializado su poder administrativo, realmente no es distinta de la que se produce en Europa o de la que se produce en América Latina. Terriblemente, la corrupción no suprime ni reemplaza las instituciones democráticas, pero las degrada, las pervierte y las pone al servicio ya no de un bien común, sino del bien de que está a favor de corruptos o corruptores. Es difícil que los países aprendan de experiencias que no han vivido y no es de extrañar que la experiencia comparada nos muestra que todas las cruzadas anticorrupción realmente significativas y eficaces se hayan librado como reacción ante escándalos mayúsculos. Aunque se ha avanzado en la estimación del impacto de la corrupción, tanto en el funcionamiento global de la economía como en la asignación y focalización del gasto público, estamos lejos de poder cuantificar con medida y precisión el costo global de la corrupción. Esto obedece en parte a que el recuento de los daños debe considerar los efectos sobre ámbitos no cuantificables o tangibles. A veces lo que se está corrompiendo es un derecho moral o un poder adquirido. No siempre es un bien que podamos palpar, que podamos tocar y que se pueda cuantificar, tales como incluso la estabilidad política, la moral social, el prestigio de las instituciones, etcétera. Esos son bienes que también merecen ser protegidos ante la sociedad, que ejercen un papel fundamental, pero que uno no puede tener en un listado y medirlo. Adicionalmente, para estimar el costo atribuible a la corrupción, sería necesario disponer de información acerca de lo que hubiese ocurrido sin ella, quizás una comparación que resulte imposible. No obstante, y aún a falta de datos exactos, algunas conclusiones parecen inobjetables. Digamos que la corrupción, por definición, distrae recursos públicos y o pervierte decisiones públicas. Asimismo, debido a orientarse al bien común, terminan favoreciendo los intereses de personas deshonestas. En lo político, la situación descrita erosiona la legitimidad y estabilidad de las instituciones públicas. Eso es innegable. Adicionalmente, digamos que afecta a la capacidad, los recursos del Estado para hacer frente a compromisos contraídos con la sociedad, como por ejemplo bien pudieran ser
políticas públicas relacionadas con la educación, con la salud, con obras en el transporte, en fin. Asimismo, se incrementa el desencanto sobre los asuntos políticos en general. En definitiva, el mayor costo político de la corrupción es el daño que provoca en la confianza pública, en las instituciones, en sus representantes. Daño que hoy es innegable acá en territorio costarricense y que a pesar de eso sigue siendo un soporte fundamental para cualquier sistema político democrático. En el ámbito social, por ejemplo, la corrupción se muestra sistemática e impune, genera un estado psicológico colectivo. O sea, las personas perciben que el deterioro de esa moral social es algo incontrolable y que se observa cómo los poderosos incrementan su poder mientras la población ajena a ese circuito de corrupción acrecienta su marginación y su resentimiento. Es también social el daño que se genera por la institucionalización de prácticas corruptas que parecen predicar el lucro fácil e ilícito, el quebrantamiento de las leyes, el abuso de poder, por sobre el esfuerzo y el trabajo honesto. La gente cree que en muchos casos todos estos políticos corruptos asociados a afán de poder, de transferencias de influencia o tráfico de estas, pues quedan impunes y por tanto no es valioso el hecho de uno mantener un adecuado y correcto comportamiento moral y social. En este sentido, el triunfo de la corrupción conlleva un envejecimiento de códigos, de paradigmas social y difícilmente irreversible. Algunos de los casos más sonados en este ámbito en suelo tico sería el caso, por ejemplo, Cochinilla. Es una investigación sobre una red de corrupción en la contratación de obra pública que obviamente involucra a altos mandos del Consejo Nacional de Viabilidad o CONAVI, como acá se conoce. Siguiente, el caso Diamante. Es una indagación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos y posibles sobornos que involucran a funcionarios municipales. Continúo con el caso Trocha. Es una investigación sobre supuestas irregularidades en la construcción de la ruta de 1856, conocida como la Trocha Fronteriza. Este caso ha sido varias veces mencionado por el presidente actual de la República y obviamente es algo que todavía está en investigación y pendiente a determinar qué pasará con ello. Asimismo está el caso Cemento Chino, que es una investigación por presuntas irregularidades en la importación de cemento proveniente de China. Al respecto no tengo claridad si ya se resolvió, pero igualmente está muy candente el caso del ICE con Huawei. El ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad y está vinculada a esta investigación por presuntas irregularidades en contratos entre el instituto y la empresa Huawei. Y por último, quisiera mencionarles el caso Barrenador, que involucra a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y a altos mandos por presuntos delitos de tráfico de influencias en la contratación de cooperativas para la administración de los EBAIS, que los que no son ticos pudieran, para que tengan una referencia, entenderlo como las clínicas donde se practican los exámenes y el, el tratamiento base en cuestiones de salud. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte. Recuerda que siempre puede haber alguien
que también esté interesado. Nos vemos en la próxima aventura. Los quiero. Chaito.